Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de los diálogos de la Asociación Andaluza de Filosofía. Hoy nos visita Rosalía Romero, profesora de filosofía en el IES Isbilia de Sevilla, así como investigadora y docente del máster de género de la universidad de esta misma ciudad, quien nos hablará sobre patriarcado y canon filosófico, la necesidad de conocer el legado de las filósofas. La Asociación Andaluza de Filosofía, que me honro en presidir, cuenta entre sus propósitos promocionar el ejercicio de la filosofía en sus diferentes modalidades. Para satisfacer este particular, organiza una serie de diálogos filosóficos en línea con objeto de dar a conocer la obra de diferentes pensadores y pensadoras contemporáneos por boca de ellos y de ellas mismas. Se trata de que los autores convocados se confronten con el público asistente y respondan, aclaren o refuten los comentarios que se les puedan hacer. Algunos ponentes confirmados para el presente curso son Víctor Gómez Pin, Manuel Bermúdez, María José Guerra, Cayetano Aranda, Laura Herrera, Fran Fernández y Ascensión Marcelino. En sesiones anteriores disfrutamos del encuentro con José Antonio de la Rubia, Pedro Redondo Reyes, Óscar Sánchez Vadillo, Albert Galván, José Luis Moreno Pestaña, Javier Echeverría y Alejandro Arozamena. Rosalía Romero nos ofrece 25 años de investigación y docencia como un auténtico legado a las generaciones futuras con afán de justicia. Ha tratado y trata de restaurar la memoria completa de la condición humana, permitiendo que las filósofas y científicas hagan acto de presencia en la esfera pública por derecho propio. Las mujeres no son únicamente madres, hijas, hermanas, esposas, amantes o modelos de belleza. Es necesario recuperar el pensamiento de las mujeres para que quede firmemente soldado a la historia y al todo social, sin distinciones excluyentes ni guetos intelectuales. Y reivindicar con ello la igualdad, la emancipación y el reconocimiento a través de una investigación inteligente, lejos de las fáciles respuestas emotivas y sensibleras. Bien, sin más dilación, paso la palabra a la profesora Ascensión Marcelino Díaz, vocal de la Asociación Andaluza de Filosofía por Cádiz, para que presente, como es debido, a la profesora Rosalía Romero, coordinadora, entre otras cosas, de dos magníficos monográficos, Filosofía, Mujeres y Naturaleza, del 2019 en Alfa, y Filósofas en la Historia, 2023, que se publicó en nuestra revista El Búho. Y también fue la coordinadora del 12º Congreso de la Asociación Andaluza de Filosofía, Filosofía, Mujeres y Naturaleza, celebrado en Sevilla en el año 2018. Bueno, te cedo la palabra, Asten, para que hagas de moderadora en este diálogo. Muchísimas gracias, Rafael. Ante todo, buenas tardes a todos y a todas, y especialmente a Rosalía por su amabilidad, por su interés y por su gran preparación y su compromiso para hacer la charla de esta tarde. Como todo el mundo sabe, pero vamos a recordarlo, Rosalía es profesora, es doctora en filosofía y miembro de la Asociación Andaluza de Filosofía. Y en esta ocasión nos va a hablar sobre, como ha dicho también anteriormente Rafael, sobre el patriarcado y el canon filosófico, la necesidad de conocer el legado de la filósofa. Como ya he dicho, es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis dirigida por Celia Amorós, titulada en torno al pensamiento crítico, Michel Foucault, la teoría feminista contemporánea. Además, también como se ha recordado anteriormente, es profesora de enseñanza secundaria en un instituto de Sevilla, es docente en el máster de género y desarrollo profesional de la Universidad de Sevilla. También fue miembro del seminario Feminismo e Ilustración, con una labor muy extensa en torno a la filosofía y al feminismo. Y todas las publicaciones que tiene, que son numerosas, las podemos encontrar, si queremos, aparte de muchos enlaces dentro de Internet,
en la web de la Asociación Andaluza de Filosofía. Además, Rosalía es autora de 4 libros y ha realizado diversas ediciones de volúmenes colectivos. También es autora de diversos capítulos de libros y artículos de revistas nacionales e internacionales especializadas tanto en filosofía como en género y también en investigaciones feministas, además de ser miembro de la Asociación Filósofas en la Historia. De sus últimos trabajos destacamos Kate Millett, Género y Política, publicado en 2018, y la coordinación al que se ha referido también Rafael del monográfico Filósofas en la Historia, material para la enseñanza, que tiene como objetivo principal, como se señala en el prólogo de este monográfico, ofrecer un material al profesorado que imparte la historia de la filosofía en segundo de bachillerato. Se trata de 8 filósofas encuadradas en distintas etapas de la historia, desde Grecia hasta el siglo XX. Además de ofrecer conocimiento a cualquier persona que no ha tenido la posibilidad y la oportunidad de conocer a estas pensadoras o los artículos correspondientes para conocerlas. Es fundamental, lo sabemos todas, pero hay que recordarlo constantemente para la sociedad, que en la filosofía hasta ahora ha sido androcéntrica y como tal ha estado sesgada, y por tanto es una obligación incorporar a las filósofas, lo que convierte nuestro presente también en un momento histórico. Todo esto también, a todo esto se refiere Rosalía en el prólogo del monográfico citada. Recientemente también quiero añadir al extensísimo currículum de Rosalía, que recientemente fue seleccionada y representada en la exposición itinerante de retratos Conociendo a los filósofos españoles contemporáneos, organizado por la Asociación de Filosofía en la Calle y la Federación de Fotógrafos de Andalucía. Algunos de sus artículos han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos el portugués, el gallego y el alemán. Rosalía es una investigadora incansable y lo último en lo que está trabajando, del que tengo conocimiento, es la organización de un monográfico sobre una profesora recientemente fallecida, Rosario García del Pozo, sobre la cual se va a hacer un trabajo muy interesante acerca de sus aportaciones al feminismo a través de su trabajo como profesora en la Universidad de Sevilla, y en la que yo tengo también el placer de participar. Sin nada más que añadir, Rosalía, te cedo la palabra, que es tuya por completo a partir de ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ascensión. Ascensión es una colega y una amiga estupenda. Y bueno, pues muchísimas gracias por esa presentación tan cariñosa. Y muchísimas gracias a todas las personas que estáis participando en esta actividad. Bien, bueno, empezaré diciendo que en la década de los años, de los primeros años de los 70, nace o estaba ya gestada y empieza a desarrollarse la tercera ola de feminismo, que contaba con un legado que por una parte era una conquista de la segunda ola y por otra parte era el legado y las aportaciones que ha hecho Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo. Por una parte, tenemos que tener en cuenta que las mujeres habían accedido a todas las instituciones educativas, a todos los niveles educativos, mejor dicho, no a todas las instituciones, pero sí a todos los niveles, y no las mujeres, sino mujeres. Había mujeres que habían accedido a enseñanza primaria, secundaria y universitaria. Y eso era ya una conquista de la segunda ola de feminismo, que es el movimiento sufragista. Por otra parte, como ya he mencionado, tenemos el legado de una obra, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que fue publicado en 1949, un año después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida por la ONU. Bien,
En el terreno de lo social contábamos con un gran avance y en el terreno epistemológico también contábamos con un gran avance, puesto que Simone de Beauvoir en su obra Capital realiza una crítica o comienza una crítica al androcentrismo, y digo comienza porque ella va a realizar una crítica al androcentrismo de los saberes dominantes en la historia, incluidos los del siglo XX, que estaban en pleno apogeo, en plena difusión en su época, como la obra de Marx, la obra de Freud, en la época en la que ella se formó, estoy queriendo decir, y hace una crítica al androcentrismo, pero es un comienzo, porque esa crítica al androcentrismo va a continuar después de Simone de Beauvoir, y ella misma va a ser también objeto de crítica por parte de otras filósofas y teóricas feministas, precisamente porque parece que no superó en su totalidad la concepción androcéntrica. Y es que ella critica que las mujeres en su obra no han sido consideradas como lo genéricamente humano, y que lo genéricamente humano, lo considerado como lo genérico de la especie, ha sido solapado con lo masculino, aceptando esa identificación, aceptando que lo masculino es lo humano. Entonces, en esta aceptación, pues se va a producir una ruptura cuyas críticas vendrán sobrevenidas pues en la década de los años 70, sobre todo de los años 80. Bien, Simone de Beauvoir, por otra parte, hace una crítica a lo que se considera en el movimiento existencialista las figuras de alteridad, que en su caso concreto pues desarrolla el análisis de la situación de las mujeres, de las distintas figuras de lo femenino, y en esta filosofía de la alteridad que ella desarrolla ampliamente, hace una crítica profunda al esencialismo y al naturalismo. Se puede decir que el pensamiento esencialista tiene como su referente clásico más importante a Platón, y el referente naturalista tiene como su representante clásico más importante a Aristóteles. Pues bien, en esta crítica al esencialismo y al naturalismo llega al tema de la maternidad y va a sostener en su obra que la maternidad no es el destino inexorable de las mujeres porque biológicamente tengan la capacidad reproductora. Bien, el término androcentrismo había sido utilizado ya por una filósofa sufragista de Estados Unidos, Charlotte Perkins Gilman, en el título de una de sus obras. Pero el concepto de androcentrismo en Charlotte Perkins Gilman tiene otro significado, y Gilman lo va a conceptualizar como una sociedad gobernada por los padres, apostando desde su postura del darwinismo social de izquierdas, apostaba por una sociedad madrecéntrica, porque entendía que las mujeres tenían una energía maternal cohesionadora. Bien, esta concepción de Charlotte Perkins Gilman, que tiene cierto esencialismo en sus entrañas, hay que entenderla como una crítica a un modelo de familia en la que el padre de familia va a ser el que va a tener por ley la patria potestad sobre los hijos e hijas. Entonces, hemos de recordar
que la crítica a este estado de cosas va a ser una reivindicación histórica del movimiento feminista. Pero también hemos de recordar que esta reivindicación comienza en la Ilustración y que en la Ilustración hubo filósofos que no eran precisamente feministas y que ya planteaban la necesidad de que se les reconociera a las madres el derecho sobre los hijos y las hijas, como es John Locke. John Locke en su obra Tratado sobre el gobierno civil. Luego, evidentemente, en la Ilustración feminista se va a plantear esta problemática extensamente, problemática que viene a coincidir en la transición a la democracia en España, cuando estamos con la recepción de la obra de Simone de Beauvoir en nuestro país y con la recepción del feminismo radical de Estados Unidos y con la recepción del espíritu del mayo del 68 francés, estas reivindicaciones que fueron planteadas en la Ilustración, incluso en la Ilustración temprana, van a presentar pues un isomorfismo con la sociedad española de esos momentos. Esta cuestión es importante tenerla en cuenta porque la Ilustración, el espíritu de la Ilustración y todo el pensamiento de la igualdad, de la teoría y de que comienza a desarrollarse la igualdad entre los sexos a finales del siglo XVII y fundamentalmente en el siglo XVIII y en filósofas del siglo XVIII como Limpe de Guch y Mary Wollstonecraft, pues va a tener una presencia nuclear en nuestro feminismo español y ahora veremos por qué. Bien, en esta situación de la década de los años 70, en este contexto histórico en España, pues tenemos a una joven universitaria, a una profesora llamada Celia Morós, y Celia Morós en 1976 publica el primer artículo que trata sobre filosofía feminista, en el que aborda el pensamiento de Simone de Beauvoir y el pensamiento de Julie Mitchell. Bien, Amorós contaba ya con la herencia de Simone de Beauvoir, que era una persona que vivía en París. Contaba, por supuesto, con los avances del sufragismo y también en la recepción, como antes me he nombrado ya, en la recepción del mayo del 68, se contaba con una obra, existía la publicación de una obra muy importante que es Política Sexual de Kay Millett. Y Política Sexual de Kay Millett era el resultado de una investigación que su autora presentó como tesis doctoral de filosofía en la Universidad de Columbia de Nueva York. Entonces, claro, Kay Millett va a seguir en la línea de Simone de Beauvoir, en la línea de un feminismo, una tradición feminista de la igualdad, y va a hacer unas aportaciones importantísimas en la línea que ya abriera la filósofa francesa. Pero antes de entrar en esas aportaciones que tendrán una fuerza prospectiva de la que nosotras y nosotros nos hemos beneficiado muchísimo, no quiero dejar de señalar que en el canon filosófico de los años 50 en España se hizo una crítica fuerte a Simone de Beauvoir por la publicación de su obra El segundo sexo. Esta crítica vino
de parte de Ortega y Gasset, que le criticaba su manía igualitarista, y le criticaba su pensamiento sobre el pensamiento que había conceptualizado a las mujeres como las otras, afirmando el filósofo español que las mujeres en su situación de otredad eran felices y eran la manera como se sentían realizadas y cómo hacían felices a los demás. Entonces, esta crítica es representativa de un canon filosófico, de un estado de cosas que va a empezar a cambiar a partir de los años 70 del siglo pasado y que en nuestro país tiene una coloración propia, porque si por una parte asume las aportaciones del feminismo radical, que son, digamos, un legado que se extiende en todo el ámbito internacional, como la tesis "lo personal es político", lo personal es político, que es una idea que desarrolló Kay Mille, pero que realmente es una creación colectiva, del movimiento feminista de los Estados Unidos en los años 60, aunque ella lo desarrolla de una forma sistemática, profunda y brillante en esta obra ya citada, Política Sexual. Por otra parte, hace una crítica por supuesto, a todo lo que empezaba a ser la revolución sexual, por considerarla androcéntrica en la línea que ya había comenzado la filósofa francesa, y redefine el concepto de patriarcado e introduce el género entendido como una categoría, como un concepto feminista. El género como una categoría cuya utilidad reside en Kay Mille en que sirve, en que es un instrumento para medir las desigualdades entre varones y mujeres. Y el patriarcado, la redefinición del patriarcado, pues va a consistir en ser definido como un sistema social, político, económico, en el que hay sobre todo una estructura jerárquica entre los sexos, entre hombres y mujeres, y que ella en ese momento plantea que solamente una democracia radical, lo llama así, una democracia radical en la que las mujeres ocupen los mismos puestos de poder que los varones, puede ser la vía de solución de un sistema tan desigualitario, el sistema, según Kay Mille, más longevo de los conocidos en la historia de las sociedades humanas. Bien, en España ya Celia Amorós, antes de que comenzara la transición, el proceso, o en esos momentos, las primeras elecciones en España después de la dictadura fueron en el 77 y ella lo publica en el 76, publica su primer trabajo donde hace referencia al androcentrismo que impregna la institución universitaria española. Ella plantea las virtualidades que tienen tanto el estructuralismo como el existencialismo para una teoría que explique la discriminación de género, la discriminación de las mujeres, la exclusión de las mujeres como sexo biológico, y
aboga, por supuesto, por el marco del existencialismo en la línea de Simone de Beauvoir, defendiendo además que la filosofía de Simone de Beauvoir tiene una coloración propia y no es un apéndice de la filosofía de su maestro, de Jean-Paul Sartre. Bien, en esta década de los años 70 también Amelia Valcárcel empieza a publicar y en 1979 concretamente publica un artículo que será muy leído en el Viejo Topo y le proporciona a Amelia Valcárcel un conocimiento público como figura pública feminista muy extenso. Entonces, se puede decir que en la década de los años 70 se han dado ya algunos pasos, pero hay que subrayar que tanto Amelia Valcárcel como Celia Amorós van a introducir en los estudios universitarios o en las universidades donde ellas trabajan, van a llevar las reivindicaciones del movimiento social feminista. Esto es importante saberlo, cómo se genera el proceso, cómo ocurre en España ese desarrollo, esa evolución hasta llegar a donde estamos. Y hay que decir que ellas fueron primero militantes feministas y luego siguieron siéndolo, por supuesto, pero llevaron las ideas de los planteamientos del movimiento social a la institución universitaria, al feminismo académico. Eso se dio así. Y hay que señalar también, por otra parte, que ya en la década de los años 80, ambas tenían una autoridad previa como filósofas, como profesoras de filosofía y filósofas por sus publicaciones, antes de empezar a publicar obras de filosofía feminista o de feminismo filosófico. Esto también hay que tenerlo en cuenta, así es como yo lo veo, ese es el análisis que yo hago, que en primer lugar llevaron las ideas a la universidad, al feminismo académico del movimiento social feminista y que en segundo lugar ellas fueron autoridades, tuvieron una autoridad en el ámbito de la filosofía antes de empezar a publicar y a difundir su pensamiento feminista. En concreto, Celia Amorós ya había llegado a catedrática de Historia de la Filosofía con 40 años. Era especialista en Lévi-Strauss y el hecho de ocupar una cátedra pues significaba en la institución universitaria que una mujer con 40 años ocupara ese puesto que había estado totalmente prohibido durante toda la historia prácticamente a las mujeres, pues era un hecho que afortunadamente le daba un margen de acción que desde otro lugar no hubiera tenido. Por otra parte, Amelia Valcárcel publica una obra excelente, con una gran acogida en el mundo de la filosofía, que es el resultado de su tesis doctoral sobre Hegel y la publicación de su ensayo Hegel y la ética tuvo una importancia crucial en los estudios sobre Hegel, como el director de la tesis, Javier Muguerza, destaca en el prólogo a esa obra. Amelia Valcárcel había descubierto un escrito que Hegel escribió siendo muy joven, del periodo de Jena, y que no había publicado en vida. Y el descubrimiento de este escrito, Sistema de la eticidad, tal y como Javier Muguerza explica, obliga a cambiar, a modificar la periodización de la obra de Hegel. Bien, esta autoridad
que cobran tanto Celia Amorós como Amelia Valcárcel. Ellas la van a utilizar ese margen de poder en la creación de la filosofía feminista española. Y Celia Amorós crea el seminario Feminismo e Ilustración en la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a ver. Crea el seminario Feminismo e Ilustración, en el que se han formado muchas profesoras de filosofía. Y Amelia Valcárcel es invitada como ponente al seminario Feminismo e Ilustración. Filósofas contemporáneas destacadas que tienen obras excelentes, con un estudio profundo, con ensayos publicados sobre el papel de las filósofas en la historia, pues tienen, entre todas estas podemos destacar a Alicia Puleo, Ana de Miguel, Luisa Posada Cubisa, Teresa López Pardina, Asunción Oliva Portolés, y Concha Roldán, que ahora nombraré, porque Concha Roldán tiene una doble filiación, por una parte con Javier Muguerza y por otra con Celia Amorós, y para un estudio profundo y ver todas las aportaciones del seminario Feminismo e Ilustración, pueden ustedes leer el ensayo de Marta Madruga Bajo, Seminario Feminismo e Ilustración, un seminario fundacional. Feminismo e Ilustración, un seminario fundacional. Está publicado en la editorial Cátedra. A ver, por otra parte, en España, en estos momentos, en la década de los años 80, existe en Barcelona, que digamos era otro lugar importante desde donde se difundían las ideas sobre filosofía y género, pues en la Universidad de Barcelona, Fina Virulés coordinaba el seminario Filosofía y Género, y en esta universidad se reunían periódicamente, igual que se hizo en el seminario Feminismo e Ilustración, y ha habido publicaciones a partir de este excelente grupo de trabajo sobre filósofas, sobre mujeres pensadoras, que son estudios pioneros en la historia de la filosofía, el feminismo y el género en la filosofía hispana. Concretamente, Mujeres en la historia del pensamiento, de Rosa María Rodríguez Magda, en la editorial Antropos, y después otro libro de Fina Virulés, coordinado por Fina Virulés, El género de la memoria, el género de la memoria. Bien, en estos mismos años, por esta misma época, sucede algo bastante importante y que va a contribuir al desarrollo de un canon en el que el feminismo va a tener un lugar muy notable, que es la creación del Instituto de Filosofía del CSIC, que es dirigido por Javier Muguerza, y como Amelia Valcárcel reconoció en el homenaje póstumo a este filósofo, Javier Muguerza apoyó en el mundo de la academia al feminismo filosófico. No se definía feminista, remarca Amelia Valcárcel, y aunque apoyó al feminismo filosófico. Y de hecho, en su obra Desde la perplejidad, le dedica un capítulo a la filosofía de Celia Amorós. En este Instituto de Filosofía
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no?, cuyo primer director fue Muguerza. Tenemos a la primera investigadora mujer, que es Concha Roldán. Concha Roldán es la primera investigadora y tiene, como ya he dicho, una doble filiación con Javier Muguerza y con Celia Amorós, y ella llega también a ser directora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, apoyando la filosofía feminista y la investigación feminista e investigación de género. Es una de las autoras que en el libro de Marta Madruga están recogidas sus aportaciones y está presente por todo el análisis que ha hecho sobre la filosofía alemana, y actualmente es la presidenta de la Red Española de Filosofía. La Red Española de Filosofía, que ha tenido antes en la presidencia a María José Guerra, catedrática de Filosofía de la Universidad de La Laguna, y a Antonio Campillo. Y en ambos casos han apoyado también todo lo que se refiere a la investigación feminista y a su difusión. Bien, hasta el punto de que este año las Olimpiadas de Filosofía, en la que participan institutos de secundaria de toda España, de todas las comunidades autónomas que conforman el Estado español, pues el tema es los cuidados, y es la importancia que tiene este hecho es crucial, puesto que la creadora, la fundadora de la ética del cuidado es Carol Gilligan, que es una teórica feminista de Estados Unidos. Entonces, llegados a este momento en el que nuestros alumnos y alumnas de secundaria, de primero y de segundo de bachillerato están leyendo a filósofas feministas como Gilligan, o a filósofas del panorama español como Victoria Camps, que tiene una extraordinaria labor sobre este tema, y me remito principalmente a una de sus últimas publicaciones o a la última publicación, Tiempo de Cuidados, y como no podía ser de otra manera, pues me tengo que referir a una importante investigadora del Seminario Feminismo e Ilustración, que es la filósofa Alicia Puleo, que también está siendo muy leída por los y las jóvenes, puesto que ha hecho una gran aportación al tema, al asunto del cuidado de la naturaleza, el cuidado de los animales, en su obra, como les reconoce ya Victoria Camps en este ensayo sobre tiempos de cuidados. Bien, en este panorama, la presidenta de la Red Española de Filosofía, Concha Roldán, ha sido galardonada con el premio Elizabeth de Bohemia, un premio que ha sido entregado en Roma en el Congreso Mundial de Filosofía. Elizabeth de Bohemia es coetánea de Leibniz y es un filósofo, Leibniz es un filósofo en el que Concha Roldán es especialista, y no puedo dejar de pasar la oportunidad para decir que tuvo una correspondencia muy interesante Elizabeth de Bohemia con Descartes, y sus cartas están publicadas. Muy interesante, y hay quienes consideran que Elizabeth de Bohemia influye en ciertos aspectos de la filosofía de Descartes. Bien, esta trayectoria española que grosso modo he esbozado, nos permite observar cómo el canon filosófico ha ido cambiando, el canon filosófico que heredamos, que habíamos
heredado en los primeros momentos de la transición a la democracia y que por influencia del exterior y con la acogida y recepción de obras y de movimientos ocurridos en el panorama internacional, hemos llegado a un grado de desarrollo pues muy importante en nuestro país. Bueno, a ver, la pregunta que podemos hacernos ahora es, en el seminario Feminismo e Ilustración se han estudiado filósofas, por ejemplo. Una pregunta. Bien, a ver, hay que señalar que el seminario Feminismo e Ilustración es creado por Celia Amorós y el feminismo filosófico de Celia Amorós es fundamentalmente deconstructivo de la tradición patriarcal. De hecho, ella analiza y en su obra Hacia una crítica de la razón patriarcal afirma que la genealogía patriarcal fue fundada por Aristóteles, que historia toda la filosofía precedente, pero que no solamente expone la filosofía precedente y se autoconcibe a sí mismo como el culmen de esa filosofía, sino que también tiene una intencionalidad prospectiva que va a perdurar y que se va a hacer realidad. Aristóteles era naturalista y el determinismo naturalista, que ha sido objeto de crítica por el feminismo desde sus orígenes ilustrados y fundamentalmente desarrollado en la obra El segundo sexo, como antes dije, pues tiene una base muy importante en la obra de Aristóteles, que ya sabemos cuál ha sido la magnitud de su influencia en la historia de Occidente. Bien, el fenómeno de la exclusión de las mujeres de la historia de la filosofía está siendo muy estudiado a partir de esas aportaciones que se hicieron en el seminario Feminismo e Ilustración, donde se estudian a algunas filósofas, y es el fenómeno de la exclusión de las mujeres pensadoras en la historia de la filosofía. Es un tema que preocupa mucho en el ámbito internacional. Tenemos, por ejemplo, a Miranda Fricker, que habla de injusticia epistémica, y en el panorama nacional tenemos, pues, voy a señalar un artículo publicado en la revista Paideia por 3 profesoras que han sido las impulsoras y las creadoras de la asociación Filósofas en la Historia. Noelia Bueno, Mer Mediavilla y Paz Pérez Encina. El título de su trabajo y la tesis que ellas defienden es La historia de la filosofía. En la historia de la filosofía se ha ejercido una violencia de género contra las mujeres. Una violencia de género contra las mujeres. Ellas analizan el fenómeno de la exclusión y tienen un proyecto emprenden un proyecto en esta interesantísima asociación, y que muchas mujeres, profesoras de filosofía, nos hemos unido a su iniciativa. Bien, a ver, pese a que ha habido una exclusión de las mujeres del canon filosófico, cuando hablamos de canon filosófico, creo que no está de más recordar que estamos hablando de la filosofía hegemónica, ¿no? A pesar de esa exclusión, ha habido filósofas. Gilles Ménage, finales del siglo XVII, ya
ya habló de 27 filósofas pitagóricas en la escuela pitagórica y 65 sabias y filósofas clásicas en la antigüedad. La obra monumental que va a marcar un antes y un después con respecto a la historia de las filósofas es la obra que coordina Mary Ellen Way, publicada en Estados Unidos, History of Women Philosophers. No está traducida al castellano, Historia de las mujeres filósofas, publicada en 1987 en 4 importantes volúmenes. Bien, en estos volúmenes, en el primero, que habla de las filósofas griegas, a ver, Mary Ellen Way apunta que hay una carencia de fragmentos y que las investigaciones han llegado a encontrar a la filósofa en muchas ocasiones por segundas y por terceras fuentes. Y, a ver, ella expone que cuando empezó con este proyecto, colegas suyos, colegas masculinos, profesores de la universidad, compañeros de trabajo de Way, le decían que los tratados de las filósofas pitagóricas carecían de todo valor porque lo que trataban son cuestiones de economía doméstica. Entonces, no se les veía ningún interés por parte de algunas perspectivas. Mientras que ella, en su obra, señala la importancia de Teano, una filósofa pitagórica, porque lo que se ha encontrado de Teano, los fragmentos de la obra de Teano, hoy podrían ser considerados como parte de la filosofía de la educación o psicología del desarrollo. Bien, Teano es una filósofa pitagórica y no solamente existen fragmentos no solo de Teano, sino también de muchas de estas filósofas encontradas, que en principio fueron 27 en número, pero que con la obra de Ellen White se ha aumentado el conocimiento de las mismas y llegamos a la filósofa madre de Platón, Peristiona. A ver, yo supe que Platón tenía una madre filósofa pitagórica por un excelente manual de historia de la filosofía, cuya autora es otra investigadora y profesora del seminario Feminismo e Ilustración, Amalia González Suárez, que tiene este manual, este excelente manual publicado en octaedro. Mujeres, varones e historia de la filosofía. Bien, Amalia González, además de tener este excelente manual, tiene un libro sobre Hipatia y otro sobre Aspasia. Ella es la especialista en filosofía antigua del seminario Feminismo e Ilustración. Y hemos aprendido mucho con sus investigaciones. Pues bien, sobre la figura de Peristione hay distintas interpretaciones. Por ejemplo, el profesor José Solana Dueso dice que no descarta que Peristione, la filósofa pitagórica, fuera la madre de Platón, pero que no hay una prueba concluyente, porque realmente, entre otras cosas, Platón no la reconoce. A pesar de que Platón tiene una gran influencia del pitagorismo. Por otra parte, Amalia González Suárez, en este manual, se define partidaria de que Platón es
hijo de Perictiona, pero actualmente creo que tiene alguna duda porque ha leído que falta la prueba concluyente y ella es una persona muy cauta y es una investigadora muy seria. Yo, sin embargo, soy un poquito más, más optimista y me creo lo que ya Mary Ellen Way en 1987 explicó, y es que existen dos figuras que se llaman Perictiona. Entonces, cuando se ha negado en algunos ensayos, en algunos libros, en algunos foros, que Perictiona fuera la madre de Platón, se estaban refiriendo a la Perictiona, que es imposible que lo sea porque las fechas no coinciden, pero que sin embargo ella coincide, ve que hay una figura Perictiona en la que cuyo nacimiento y muerte coincide como posible madre de Platón, y afirma Mary Ellen Way en esta obra capital que es madre del filósofo griego Perictiona. Ella parece que no le da tanta importancia, que Platón no la reconozca como, como una fuente, ¿no? Una fuente a través de la cual recibe el legado pitagórico. Bueno, sea como fuere, el tratamiento que hace Sócrates Platón de las figuras de la madre, de las mujeres madre, es una clara expresión de una mentalidad patriarcal. En el Teeteto, en el diálogo del Teeteto, Sócrates dice que el trabajo de las parteras, que los logros de las parteras es inferior a su logro, al logro de él, de Sócrates, con la mayéutica, porque él ayuda a dar a luz a los varones y a dar a luz a las ideas. Esto lo dice literalmente en el Teeteto. Y en el Menéceno, pues habla de la madre verdadera y de la madre aparente, de la madre falsa, de la madre aparente, ¿eh? En el lenguaje platónico, además, el concepto de apariencia tiene un significado que es sinónimo de irreal, no auténtico. Entonces, en el Menéceno, pues Sócrates hace decir a Aspasia de Mileto, y entramos ya con otra figura importante de la historia de la filosofía y que está recogida entre las filósofas, las 8 filósofas, integradas recientemente en el programa de Historia de la Filosofía de segundo de bachillerato, pues Sócrates hace decir a Aspasia de Mileto en un discurso fúnebre que hay la verdadera madre es la madre tierra. Y la madre biológica es mera apariencia. Esto es lo que en un discurso fúnebre, según Sócrates, Platón, dice Aspasia de Mileto en un discurso. La reconoce como maestra de retórica, pero verdaderamente yo creo que se generan muchos interrogantes sobre el contenido de este discurso que supuestamente pronunció Aspasia de Mileto, que es recogido en este diálogo de Platón. Aspasia de Mileto es una figura sobre la que se han hecho muchos ensayos, concretamente el profesor José Solana Dueso tiene la hipótesis de que ella representó un movimiento de liberación de las mujeres en el siglo V. No hay pruebas concluyentes, de la misma manera que no hay pruebas concluyentes de que la madre de Platón fuera
una filósofa pitagórica, porque faltan muchos datos al ser una época tan lejana. Pero sí que Aspasia de Mileto fue una maestra de retórica e tuvo un papel muy importante en la cultura griega ateniense. Ella estuvo casada con Pericles y tuvo un hijo con Pericles, y Pericles tuvo que cambiar la ley porque Aspasia era de Mileto, de la ciudad donde había nacido la filosofía en el siglo VI a.C. Y vino a Atenas, como vinieron los sofistas, y claro, la ley decía que solamente podía ser ciudadano griego quien fuera hijo de un hombre ateniense y ciudadano ateniense, quien fuera hijo de un padre ateniense y de una madre ateniense. Y Pericles cambió la ley para que solamente se necesitara que fuera hijo de un padre ateniense, no fuera condición sine qua non que su madre también fuera ateniense, puesto que su madre, Aspasia de Mileto, no era de Atenas. Pues a mí, desde luego, me surgen muchos interrogantes con este discurso fúnebre sobre la veracidad o no veracidad de que Aspasia de Mileto pronunciara estas palabras, cuando realmente es una expresión de la mentalidad patriarcal del momento, donde a las mujeres madres no se le da importancia alguna, como puede verse a lo largo de la historia del patriarcado, hasta el punto de que Celia Amorós afirma que Sócrates es el prototipo de sujeto iniciático que tiene una ciega ilusión de autogénesis. Y esta ciega ilusión de autogénesis, Celia Amorós la va a encontrar también en el sujeto de la filosofía hegemónica de la modernidad, que no acepta que son nacidos ellos de cuerpos de mujeres. Estas afirmaciones son hechas en la obra de esa filósofa que llegó a catedrática de Historia de la Filosofía con 40 años y que ha dedicado su vida a deconstruir el discurso patriarcal, y que en España ha sido la primera mujer Premio Nacional de Ensayo, y que el legado que nos ha dejado es extraordinario. Bien, a ver, hay otras modalidades de exclusión de la historia de la filosofía, además de estas a las que ya estamos haciendo referencia, como es prohibir el acceso a los estudios, como le ocurrió, por ejemplo, a Isota Nogarola, que es una filósofa del siglo XV italiano, el humanismo italiano, y que era una mujer con una gran capacidad de erudición, y que en su obra hace una crítica a la identificación milenaria de mujeres y mal. Hace una crítica a los textos de la teología cristiana que identifican a las mujeres con el mal, igual que con anterioridad al cristianismo se había difundido la idea a través de la figura de Pandora. Pues bien, Isota Nogarola realiza este trabajo con la deconstrucción de la interpretación patriarcal del mito de Eva en la Biblia. Y a ella le fue prohibido ingresar en los estudios de retórica en este siglo que la vio nacer, la vio
y disfrutó directamente de su sabiduría. Por otra parte, como es sabido por todos y por todas, hay pseudonimias, también en la historia de la filosofía, como por ejemplo es el caso de la filósofa Gabrielle Sichon, que es una religiosa dominica francesa del siglo XVII, que publicó con el nombre Aristófiles, y que tiene un tratado muy importante sobre la libertad y que fue estudiada en el seminario Feminismo e Ilustración a través de una profesora francesa invitada, Séverine Offray. Otra modalidad de exclusión es no reconocerle el estatus de filósofa por los temas que han tratado en sus obras, como le ocurre a las filósofas pitagóricas. Y Teano como ejemplo más representativo. Otra modalidad de exclusión es negar la existencia histórica y tratarlas como personajes legendarios, como por ejemplo le ocurre a Diotima, que es una interlocutora de los diálogos platónicos y que en la obra monumental de Mary Ellen Way es explicado que Diotima tiene un concepto de Eros distinto a Sócrates Platón, que realmente Diotima no es una figura legendaria, sino que es una figura histórica. Ha sufrido también esta forma de exclusión de la historia de la filosofía, como otras mujeres que han sufrido la modalidad de proscribirlas al ámbito de otras disciplinas, como es el caso de Christine de Pisan, la filósofa italiana del siglo XV, que es la fundadora de la Querelle des Femmes, la querella de las mujeres. Es de origen veneciano, pero afincada en Francia, y tiene una obra extraordinaria titulada La ciudad de las damas. De la misma forma ha sido excluida de la historia de la filosofía Marie de Gournay, filósofa francesa del siglo XVII, que hizo una importante crítica a la ley sálica. Es la hija adoptiva de Montaigne y critica, por ejemplo, el argumento de la inferioridad de las mujeres cuando es explicado a partir de la fuerza física. Su obra está ya traducida también al castellano, Marie de Gournay. Otra forma de exclusión de la historia de la filosofía es la difamación o denigración de la fama. En estos casos se ha hablado, sobre todo se ha intentado ridiculizar a las mujeres pensadoras mediante calumnias en cuestiones de sexualidad, como le ha ocurrido a Isota Nogarola, o que la acusaban de tener relaciones incestuosas, a Aspasia de Mileto, que en un libro de texto de primero de bachillerato que está circulando por ahí, aparece no como la directora de una escuela de retórica, sino como la directora de una casa de prostitución, y como le ocurrió a Flora Tristán por parte de su marido, del que se separó cuando el divorcio no era legal en Francia, y recurrió a un abogado que defendía a los obreros de los movimientos de la primera mitad del siglo XIX en Francia, y en ambos casos, que eran sus compañeros de lucha, argumentaron en contra de Flora Tristán por su excepcional sexualidad. Otra forma de exclusión de la historia de filosofía es el ahistoricismo, no tener en cuenta el contexto histórico en el que se desarrolla, se publica una obra, sobre todo se publica porque en este caso me estoy refiriendo a Oliva Sabuco,
una filósofa española del siglo XVI, que tiene una obra, Nueva Filosofía, en la que las aportaciones que hace son de suma importancia. Voy a nombrar algunas. Ella escribe en castellano para hacer llegar su pensamiento al gran público, pero otra obra, parte de la obra la escribe en latín, donde se va a retractar de lo que defiende en castellano y que tiene peligro. Tiene peligro de muerte, tiene peligro de ser acusada y llevada a un proceso inquisitorial. Entonces, en esta parte en castellano se opone a los matrimonios concertados, defiende la igual participación de mujeres y varones en la reproducción biológica de la especie, adelantándose varios siglos a la genética cromosómica. La ciencia le ha dado la razón a Oliva Sabuco, y entre otras aportaciones también las hizo enfrentándose a dos médicos muy importantes de su época. Uno de ellos era Juan Huarte, que era médico vitalicio de Baeza y que fue nombrado médico vitalicio por el rey, por Felipe II, y además que su obra estaba traducida a todas las lenguas vernáculas de Europa. Y decía que las mujeres, que el nuevo ser hereda la parte, lo que hoy llamamos material genético. Bueno, pues hereda el material genético de la madre cuando sale avieso y torpe. Cuando sale bueno e inteligente es que hereda lo aportado por el padre. Eso es lo que defiende Juan Huarte en Examen de Ingenios, y Oliva Sabuco se enfrenta a Juan Huarte de una manera surrecticia, pero defiende la igual participación de mujeres y hombres en la reproducción de la especie y defiende la inteligencia femenina, la igual capacidad intelectual de hombres y de mujeres, y la tesis de que no depende del sexo biológico. Bien, Oliva Sabuco, mi último trabajo sobre Oliva Sabuco, que ha sido publicado en el monográfico Paideia, al que antes me he referido, pues introduzco algunas ideas nuevas porque considero que, siguiendo lo que ya otras autoras han dicho, que es un precedente o un antecedente del ecofeminismo, porque fue también una defensora de los animales y se opuso al mecanicismo, al que es considerado precursor de Descartes, un médico español, Gómez Pereira. Se enfrentó también a las tesis mecanicistas de Gómez Pereira, que defendían que los animales ni sienten ni padecen. Entonces ella en ese aspecto sigue a Aristóteles. Por consiguiente, tenemos que decir que cuando se dice que Oliva Sabuco critica a Aristóteles, hay que añadir que lo critica y lo sigue, porque realmente con quien se enfrenta es con los científicos de su época, del siglo XVI español. Bien, una última modalidad de exclusión que voy a nombrar es no incluirlas en las tradiciones de pensamiento ni genealogías. En este caso, Hipatia de Alejandría, otra autora que forma parte del programa, ¿no? del currículum de segundo de bachillerato, es una filósofa y matemática del siglo V. Bueno, Hipatia, a pesar de que ella ya tiene tesis heliocéntricas y su obra estaba en la Biblioteca de Florencia, donde investigó Copérnico, este científico no la nombra, no nombra a Hipatia de Alejandría como una científica y matemática que hace unas aportaciones en el siglo V de nuestra era a favor del heliocentrismo. Por otra parte, Flora Tristán, en la primera mitad del siglo XIX,
en su obra Paseos en Londres, ya conceptualiza lo que es el mecanismo de explotación del sistema económico capitalista, lo que en la obra de Marx se va a llamar plusvalía. Pues bien, en la teoría marxista y en la historia del socialismo no está recogida esta aportación que hace esta filósofa francesa, peruana, a la que le debemos, entre otras muchas cosas, que diseñara los sindicatos obreros. Ella, Flora Tristán, es la que hace el diseño de los sindicatos de la clase trabajadora. Y por último, me voy a referir a María Zambrano, que ella misma se quejaba en un documento que ha sido encontrado por María Cobos Navidad, una investigadora en María Zambrano, una investigadora andaluza, y María Zambrano se quejaba de que cuando ella se exilió, los que se quedaron aquí junto a Ortega no tenían en cuenta las aportaciones que había hecho en torno a la espera y a la esperanza, como recoge recoge María Cobos en el trabajo que está publicado en el volumen Pensadoras del siglo XX que editamos Amelia Valcárcel y yo. Gracias a Amelia Valcárcel que generosamente me invitó a coeditarlo. Bien, vistas estas modalidades de exclusión y hechas las consideraciones que habéis escuchado, hemos visto cómo el canon está evolucionando y hemos llegado a un momento en el que sí que hemos accedido a todos los niveles educativos y a instituciones a partir de la tercera ola y a ciertos puestos de poder, pero realmente el estar, la inclusión no significa la igualdad y no significa que las cosas estén en el estado que nos gustaría, ¿no? Que la situación sea la que verdaderamente deseamos. A ver, la inclusión de las filósofas en segundo de bachillerato es, en el programa de este último curso de bachillerato, es muy importante, pero en muchos casos no se estudian porque el profesorado no tiene tiempo, y menos a partir de este año en que la selectividad y los textos que hay que preparar, pues ocupan todo el horario de la asignatura. Sería una pena que se quedaran ahí en el papel y que realmente la sociedad española, que tiene un título de bachiller, no conoce las aportaciones de tan importantes pensadoras, sin cuyas aportaciones no podemos comprender nuestro mundo actual. Y al respecto me voy a remitir a las palabras que en otro orden de cosas pronunciaba Victoria Camps, que es miembro del Consejo de Estado, es miembro vitalicio del Consejo de Estado, y Victoria Camps plantea que todas las medidas que se toman tienen que tener una evaluación a posteriori, una evaluación, y cuando no funcionan hay que cambiar lo que sea necesario para que se cumpla, para que se logre el objetivo y la intención con la que se habían diseñado en principio tales medidas. Por consiguiente, tenemos que plantear la necesidad de que se evalúen estas medidas que se han ido tomando, para ver que no se puede, no podemos conformarnos con que se quede solamente en que las filósofas estén en el papel. Tenemos que pensar cómo hacerlo. Y para terminar, quiero plantear que
lo que yo ya expresé en un trabajo, creo que fue mi primer trabajo o uno de los primeros, sobre mujeres filósofas, y es que considero muy importante la necesidad de una asignatura de historia de las filósofas en los estudios de filosofía, porque realmente en muchas asignaturas no se estudian, y en otras muchas se estudian, pero no se estudian contextualizando el modo en que han sido tratadas y excluidas, y que nos da muchas pistas de cómo tenemos que diseñar el futuro para que no vuelva a reproducirse, pues, la exclusión y los malos tratos a mujeres que, por ser brillantes y por tener inteligencias excepcionales, les ha tocado sufrir injustamente lo que no se han merecido. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora espero escucharos a vosotras y a vosotros. Muchísimas gracias, Rosalía. De verdad ha sido una intervención tuya magnífica. Qué bien llevado y cuánta información en tan poco tiempo, pero qué bien llevado, qué bien canalizado. Ahora mismo pues hay muchos participantes y me gustaría que levantara la mano, o como se suele hacer online, quien quiere tomar la palabra para hacerte preguntas, para ir moderando y dando la palabra a quien la pida, por orden. Así que se abre. Bueno, mientras sí, mientras no. Yo tengo algunas cosas anotadas, Rosalía, y me Sí, gustaría comentarte, por ejemplo, lo que dices respecto a las pruebas, que no hay evidencia en referencia a Aspasia y Solana Dueso. sí, A mí se me ocurre que las evidencias las tenemos, por ejemplo, en las propias obras de teatro, que fueron además fuente de educación obligatoria para el pueblo ateniense. sí, sí, sí. Y prácticamente las obras más afamadas todas llevan títulos nombres de mujer. Las mujeres no podían participar como actrices, pero todas tenían una temática en la cual las mujeres eran las protagonistas, la asambleísta, Ifigenia, Medea. Entonces, evidentemente, como prueba, viendo en la propia producción cultural, en este caso teatral, de la Atenas del siglo V, ¿no? La importancia de los problemas que se estaban hablando y que se estaban canalizando a través del teatro. Y era en relación al movimiento emancipatorio que se piensa que tuvo lugar a partir de Aspasia, su escuela y su enseñanza, y la importancia que tuvo ella en ese momento de la historia. También me parece muy interesante todo lo que dices de Oliva Sabú con relación a la genética. Hombre, evidentemente no podemos hablar de genética, pero sí de la importancia a la hora de determinar el carácter, por ejemplo, o lo que cada uno es en la mediación entre el padre y la mujer, ¿no? Y el padre y la madre, ¿no? También estoy muy de acuerdo con quienes piensan que Peristione, la madre de Platón, es la que influyó a Platón en las teorías pitagóricas. Y bueno, no sé hasta qué punto hay pruebas de ello, pero no es nada descabellado que la madre, que sea una mujer culta, que tenga ideas, sean religiosas, sean filosóficas, no tenga una gran influencia luego en el hijo, cosa que puede suceder, y de hecho sucede. Nosotros conocemos a casos, ¿no?, particulares, y en mi caso, por ejemplo, con respecto a mi hijo. No sé si mi hijo el día de mañana fuera alguien, a mí me tiene que citar, y si no me cita es un mal agradecido, porque yo le inculqué el amor por la historia, ¿no? En fin, entonces eran un par de cositas que me parecen muy interesantes. Y también te quería preguntar, cuando al principio hablabas de Simone de Beauvoir, si mal no recuerdo, Simone de Beauvoir no se considera feminista hasta 1970, por ahí. Entonces, o sea, a ella también se le ha criticado. Y me gustaría, si es posible, ahondar un poquito en ese punto. Muchas Sí. gracias, Rosalía. Bueno, muchas gracias a ti, Ascensión. Bueno, Simone de Beauvoir
a ver, durante mucho tiempo no se consideraba feminista ni se consideraba que ella estuviera oprimida. Decía, yo no me siento oprimida ni excluida, ni creo que las mujeres estemos discriminadas. Ella, de hecho, estuvo en España en 1931 con Sartre, el año que las mujeres conseguimos el voto aquí en España, pero no vino por eso, porque no le daba importancia al sufragismo. Entonces, como muy acertadamente dice Ana de Miguel, otra destacada investigadora del seminario Feminismo e Ilustración, no podía votar en Francia y sin embargo no se consideraba discriminada. Recordemos que en Francia se pudo votar a partir de 1945, no antes. Entonces, en ella fue un proceso y ella lo reconoce. Ella explica cómo fue ese proceso, explica al menos en parte lo comparte públicamente. Pero por otra parte ha sido criticada por sus tesis, porque Simone de Beauvoir, a ver, ella aborda el tema de la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel en su obra El segundo sexo. Entonces establece una analogía entre el amo y los varones y el esclavo y las mujeres. Y dice, los varones, los valores masculinos han sido valorados porque han arriesgado, los valores, valga la redundancia, han sido valorados porque han arriesgado la vida en el combate, mientras que las mujeres dadoras de vida no han arriesgado la vida en el combate. Este pasaje de la dialéctica y el esclavo en el segundo sexo está en estrecha conexión con la explicación que da en el capítulo, en el apartado de historia, en el que explica cómo nacieron las sociedades de dominación masculina. Y las sociedades de dominación masculina nacieron cuando las mujeres fueron excluidas de las expediciones guerreras, es lo que ella explica. No hubo ni un matriarcado en la historia, es la postura de Simone de Beauvoir, ni el patriarcado es una expresión de la naturaleza. Estas tesis de Simone de Beauvoir ha llevado a mujeres, por ejemplo, en el ámbito español, como han sido muy críticas con estas posiciones, filósofas como Rosa María Rodríguez Magda y Victoria Sendón. Sobre todo han sido críticas realizadas desde lo que era el feminismo de la diferencia, que ha reivindicado históricamente que se tengan en cuenta las aportaciones de las mujeres, tanto en lo que se refiere a la aportación por su naturaleza y la reivindicación de que las dadoras de vida tienen que ser tan consideradas y tan valoradas o incluso más en algunos aspectos que los varones, porque si por una parte se puede homologar la importancia con acciones consideradas tradicionalmente masculinas como la creación de cultura en el mundo público, por otra parte se han llevado a cabo acciones masculinas en el ámbito público como matar en la guerra. Entonces ahí hay una crítica por parte del feminismo de la diferencia muy bien hecha y con mucho fundamento, y se han movido fichas en las teóricas del feminismo de la igualdad
como en la obra de Celia Amorós, cuando en un pasaje breve, hasta donde llegan mis conocimientos, dice, Simone de Beauvoir está más cerca de la vindicación que de la crítica al androcentrismo. Está más cerca de la vindicación porque vindica que las mujeres sean homologadas con lo genéricamente humano, pero lo propio de la especie, del género humano, ha sido considerado lo masculino. Y la pregunta es, ¿lo masculino lo representa todo? ¿No nos estaremos dejando fuera mucho y muy importante de lo que las sociedades humanas para su bienestar y para su progreso real necesitan de lo que han aportado las mujeres? En ese sentido, ella hace y comienza una crítica al androcentrismo como sujetos varones de los discursos hegemónicos en la historia, pero peca también de androcentrismo en tanto que adopta como válido un patrón masculino para la liberación de las mujeres. Muy bien, muchas gracias. Rosario, le doy paso ahora a Francisco José Fernández. Muy bien. De todas maneras, aquí hay personas muy ilustradas en teoría feminista que seguramente pueden hacer aclaraciones que completen esta explicación mía, y se lo agradecería si realmente lo hacen. Bueno. Hola, Francisco. No se oye. No. No se oye. He apagado el micro ahora. Perdona, que muchas gracias, Rosalía, por tu charla y por participar en estos diálogos de la AFI. Y mi pregunta tiene que ver con una cuestión, por decirlo así, metodológica. ¿Por qué? Porque digamos que no me ha quedado claro o me ha parecido que te aprovechabas para tus propios propósitos, cosa que me parece bien por otro lado, de una confusión entre la historia de la filosofía como disciplina y la historia efectiva de las mujeres a lo largo de la historia, ¿vale? Es decir, Sí. por ejemplo, ha mencionado a Aristóteles y esa pequeña historia de la filosofía, que imagino que te estás refiriendo al libro Alfa Pequeña de la Metafísica de Aristóteles, Sí. donde hay una pequeña historia de la filosofía, pero que de ningún modo se puede entender como lo que nosotros entendemos como historia de la filosofía, como disciplina que no surge hasta el siglo XVII-XVIII, quizá en el XVII con Thomasius, y luego se asienta en el XVIII con Hegel, y luego ya el esplendor en el XIX y en el XX. Entonces, digamos que creo que hay que distinguir los dos planos, porque el concepto de canon filosófico tiene que ver con la constitución de la historia de la filosofía como disciplina. Y la exclusión, digamos, los borrados o las obliteraciones que ha habido a lo largo de la historia respecto de algunas mujeres o de todas, digamos que parece que está en otro plano. Entonces, esos dos planos es la cuestión por la que te quiero preguntar. Es decir, el borrado es tal que es imposible leer a Hipatia. Es que no queda nada de Hipatia. No hay obras de Hipatia, no hay nada. Lo que hay es noticias al respecto de lo que pudo hacer o dejar de hacer. Y lo mismo cabe decir, por ejemplo, de Diótima y de muchas otras, ¿vale? Entonces, digamos, esos dos planos de análisis que me ha parecido que no los distinguías exactamente, me generan cierta confusión porque ni siquiera la obra de Diógenes Laercio se puede entender como una historia de la filosofía, como disciplina académica que se asienta en el XVIII, por decirlo así. Entonces, esa es mi cuestión. ¿Y cómo afectaría si distinguimos al análisis correspondiente? Y mi otra segunda pregunta tiene que ver con esta acusación de... Bueno, si me permites, Asten, hacer una segunda pregunta. Sí, claro, sí, sí. Sí. Bueno. Pues tiene que ver con esta acusación ya vieja
de machismo ontológico que atribuimos desde tiempos inmemoriales a Aristóteles. Es decir, que la esencia de la especie estaría representada en el macho, o en este caso en el hombre, en el varón. Y que la individualidad, el principio de individuación, en este caso el sexo, como que para Aristóteles es una diferencia individual, no específica, es decir, la especie no tiene sexo. Entonces, si juntamos estas dos ideas, eso significa que afirmar que la especie es androcéntrica, por decirlo así, o que se privilegia el aspecto masculino, es quizá un poco apresurado en el sentido siguiente, porque es que la especie no tiene sexo y entonces eso quiere decir, a la límite, que el hombre no tiene sexo. Es decir, el macho no tiene diferencia sexual. Quien tiene sexo es la mujer. Evidentemente, Aristóteles se confundía, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que desde un punto de vista émic, desde dentro del propio sistema aristotélico, el varón es aquello que no está sexuado, porque Aristóteles entiende el sexo como falta material, que luego evidentemente podemos discutir eso porque eso es un absurdo, pero ese no es el problema. El problema no es que esté proyectando una idea sexual masculina sobre la especie y por lo tanto sobre los hombres respecto de las mujeres, etcétera, sino que él no entendía la especie como sexuada y ese es el famoso problema del sexo de los ángeles que trajo de cabeza a los teólogos medievales porque en tanto en cuanto los ángeles no tenían materia, no se sabía cómo atribuirles sexo alguno, porque lo sexual estaba relacionado con lo material y ellos, los ángeles eran seres espirituales, por decirlo así. Así que con esto, y muchas gracias por tu intervención. Gracias. Bueno, Francisco, vamos a ver. Yo en ningún momento he dicho que Aristóteles sea machista. Eso yo no lo he dicho. Yo lo que he hablado de Aristóteles es que con él se instituye la genealogía patriarcal. Y tú me reconoces que en la metafísica, historia, la filosofía precedente, porque efectivamente es en la metafísica donde la historia, y es a lo que se refiere Celia Morós. He explicado que es una aportación de Celia en su obra hacia una crítica de la razón patriarcal, y lo que no he hablado de la historia de la filosofía, sino de la institución de la genealogía patriarcal, porque ahí excluye a todas las filósofas que habían existido, no habla de ninguna. ¿Eso es así o no? Es así. Habla de alguna. Es más, yo tengo la idea de mirar con cuidado si no se equivocó Aristóteles al no tener en cuenta las explicaciones de Teano, porque Teano tiene fragmentos, de los fragmentos que se conservan de ella, explica la confusión que hay con respecto a la filosofía pitagórica. Dice que el pitagorismo no afirma que el arjé son los números, sino que la realidad tiene, voy a decirlo con una expresión que no es de ella, pero viene a decir, tal y como yo la entendí, estoy diciendo que tengo que revisarlo, tiene una estructura matemática. Entonces, creo, este hecho lo voy a mirar, es un interrogante que a mí me ha surgido, que quizás a lo mejor Aristóteles debería haber tenido en cuenta las aclaraciones de Teano con respecto a la filosofía pitagórica. Y por otra parte, es que no recoge el legado de ninguna de las mujeres que luego investigadores posteriores. Entonces, yo creo que es irrefutable la tesis de que con él se instituye la tesis de Celia Morós, se instituye la genealogía patriarcal.
Eso por una parte. Por otra parte, siento decirte que disiento contigo cuando tú dices que no considera a la especie humana una especie sexuada. Cuando Aristóteles dice que las mujeres, las hembras humanas, tenemos más en común con las hembras de otras especies que con la mitad de nuestra propia especie en historia de los animales, yo interpreto que eso es una concepción sexuada de la especie. No sé, estamos aquí opinando y seguro que tu respuesta me va a interesar mucho porque sí que me ha parecido muy interesante y lo tendré en cuenta para mis estudios posteriores, las observaciones que tú me haces con respecto a la constitución de la historia de la filosofía como disciplina. Me parece muy interesante. Vamos, tenerlo en cuenta, ¿eh? Yo en esta exposición de 45 minutos me ha parecido, he pensado con mucho cuidado qué podría yo elegir para contar y me he referido al canon filosófico que ha sido modificado por la filosofía feminista que se ha desarrollado a partir de Simone de Beauvoir, ¿no? Y centrándome un poco más en España con el legado de Kay Millet, de Beauvoir, como ya he dicho, han sido unos apuntes, ¿eh? Y me parece muy interesante lo que me has dicho, Francisco. Como que he tomado nota porque se abre una reflexión que tendré en cuenta, ¿eh? Tendré en cuenta. Y, Francisco, ¿tú no crees que esto que cuenta Aristóteles en la historia de los animales es una visión sexuada de la especie? ¿No es una pregunta retórica o necesito...? No, que Ah, me gustaría, a lo mejor es que él lo conceptualiza de otra manera. Bueno, si quieres responder, si no, luego le damos paso a Luisa. En un minuto veo que Luisa tiene la mano levantada, pero solamente decir, o sea, recordar que la diferencia sexual es una diferencia individual. Vamos a ver, estoy equivocado si se entiende de otra manera, pero mi tesis es, la diferencia sexual es una diferencia individual en Aristóteles. Y por lo tanto, la especie como un escalón superior al de los individuos, no está sexuado. Esto es lo que digo yo. Que Aristóteles privilegie lo masculino como representante de la especie, es decir, que el individuo masculino represente mejor a la especie que el individuo femenino, esto es algo que se puede aceptar desde un punto de vista aristotélico. Pero dado que en la especie no hay sexuación, entonces, sencillamente, el representante el individuo masculino que representa a la especie lo hace precisamente porque no está sexuado. Esa es la sutileza de mi argumentación, ¿vale? Y que al mismo tiempo eso es perfectamente compatible con decir que Aristóteles estaba, desde un punto de vista científico, absolutamente equivocado. Pero digamos, la individuación y por lo tanto la sexualidad es un atributo de los individuos. Y además lo entiende como defecto. Que también tiene gracia la cosa. Esto es una cosa. Es decir, una falta material, por decirlo así. Que eso es lo que hace que los individuos. Pero bueno, que nos constituye a todos. Es decir, que si a mí me falta un brazo, es lo que me constituye como individuo que tiene un brazo de menos, porque me falta un cachito de brazo y yo no estoy representando bien a la especie, donde se supone que tenemos dos brazos y dos piernas, etcétera. Bueno, pues en el caso de las mujeres, y bueno, y en el límite, yo diría incluso que habría tantos sexos como individuos. Esta sería otra cuestión que yo creo que los debates contemporáneos del feminismo más radical están de alguna manera tomando a Aristóteles, sabiéndolo sin saber, como adalid de tales planteamientos. Y no molesto más con mis cosas. No, no molestas en absoluto. Estamos dialogando y aprendiendo unos de otros, ¿eh? Muchas gracias, Fran. ¿Le damos paso a Luisa Posada?
Luisa, tienes Doctora. el micrófono cerrado. Ya lo tengo, ahora mismo. Buenas tardes. Agradecer la actividad y agradecerle a Rosalía que ha sido una ponencia, a mi juicio, brillante, amena, completa y documentadísima. No querría entrar en esta discusión sobre Aristóteles o no, pero sí decir al menos, sugerir que si se trata de que lo sexuado es el individuo, como se nos está diciendo, entonces podemos decir que en Aristóteles las mujeres, por supuesto, no tienen todavía, ni lo van a tener en muchos siglos, el principio de individuación. Es decir, que no son individuos. Por tanto, en Aristóteles sí que la mujer es considerada un varón defectivo en un sentido, digamos, abstracto, no en un sentido individual. Y yo creo que efectivamente el que la especie se pueda considerar, si es que se considera que en Aristóteles no es sexuada, no implica lo que ha tratado de decir Rosalía, que yo creo que era simplemente que Aristóteles es un pensador androcéntrico y que siguiendo Rosalía el feminismo filosófico que también conoce y que sobre el que acaba de escribir además un artículo magnífico que se va a publicar en breve en un monográfico sobre Celia Morós, siguiendo a Celia Morós, Rosalía nos ha explicado también cómo efectivamente Aristóteles funda la filosofía como genealogía patriarcal, que sería la tesis de Celia Morós, porque se instituye a sí mismo en heredero del legado filosófico, en el que no nombra efectivamente, como ha señalado Rosalía, ninguna de las filósofas anteriores, y con ello inicia una tradición que es la tradición filosófico-patriarcal. Y yo creo que esto es más o menos lo que Rosalía ha expuesto, que como digo, lo conoce perfectamente porque acaba de escribir un magnífico artículo que yo tengo la suerte de haber leído porque coordino con otra persona, con Rosa Cobo, el monográfico, y es un magnífico artículo sobre el feminismo filosófico de Celia Morós. Pero vamos, yo no quería enredarme, simplemente quería agradecerle a Rosalía esta ponencia que me ha parecido especialmente brillante y plantear una cuestión que no se puede resolver, yo lo sé, porque nos llevaría a otra sesión igual extensa o más, y es, bueno, a partir de ahí, ¿qué hacemos con los filósofos del canon? Es decir, ¿somos las mujeres herederas o desheredadas de ese canon, de ese legado simbólico patriarcal? Por ejemplo, como feministas, y ya que tú eres especialista en este filósofo, ¿qué hacemos las mujeres, por ejemplo, con un filósofo como Foucault, como Michel Foucault? ¿Es un buen marido o, como diría Nancy Fraser, solamente un amante ocasional? ¿Qué hacemos con este? Pero claro, yo comprendo que esto no es una cuestión para resolverla ahora mismo, simplemente la dejo abierta. Y bueno, más que nada lo que quería era felicitarte, Rosalía, y agradecerte esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. ¿Alguna intervención más? Ya para terminar, hay otra cosa que yo te quería comentar, que lo tenía aquí apuntado, anotado mientras estabas dando la charla, y es que según he leído en algunos lugares, se dicen, por lo menos los historiadores de la filosofía, que hasta finales del siglo XVIII las contribuciones filosóficas de las mujeres gozaban de muy buena salud, de reconocimiento, y además se contabilizaban cientos de filósofas, y que fue a partir del siglo XIX cuando empezaron a ser excluidas de la memoria filosófica. Pues Es decir, que no ha sido a lo largo de toda la historia, sino según esto, que habría que también mirarlo a qué es lo que tiene de cierto, pero evidentemente mujeres en la historia de la filosofía, y sobre todo a partir del siglo XVIII, filósofas ha habido un montón. Francisco habla de historia de la filósofa dentro de tú hablabas de una parte dentro de la carrera de filosofía del grado, creo que a eso te has referido, ¿no? Con una asignatura de la historia de las filósofas, ¿no? Rosalía. sí. Sí, es decir, es necesario no solamente en lo que se implante y que se está implantando en los segundos de bachillerato, como se está haciendo ahora,
Lo que pasa es que le añadimos las dificultades, que se ha cambiado todo el examen de selectividad y estamos hasta aquí de trabajo con muy pocas horas de enseñanza de la historia de la filosofía. Pero es necesario seguir trabajando, que desde los años 80 el feminismo de ilustración no ha hecho más que desempolvar legajos, documentos de la historia de la ciencia, donde las mujeres también ocupaban y desempeñaron papeles fundamentales en la filosofía, en la ciencia y en otro tipo de saber. Es lo que te quería comentar, qué es lo que pensabas al respecto, si se está estudiando, que yo creo que sí, y que bueno, que últimamente eso no hemos logrado todavía lo que queremos, pero se está trabajando muchísimo en sacar de la desmemoria el trabajo de tantísimas filósofas, ¿no? Quitando eso, si quieres decir algo, alguien quiere participar, yo creo que puedo sí, hacer un sí, comentario sí, breve, sí, Lola. llevar un poquito las cuestiones filosóficas para otros ámbitos, por ejemplo, la historia y sobre todo la literatura, que es con lo que yo trabajo. Y es exactamente lo mismo, es decir, estamos todavía rescatando autoras y lo más difícil no es solo el rescate, porque muchas veces la historia las sepulta y en ese sentido me ha parecido que las modalidades de ese sepultamiento, de ese escamoteo, de ese silenciamiento, no me sale el español porque hace meses que no lo hablo, es notorio no solo en la filosofía, sino también en la literatura. Entonces, lo que me resulta más complicado es cómo traerles, cómo llevarles a los chicos también aquí, por ejemplo, con una carga horaria súper apretada, donde no cabe nada, cómo incluir esos nombres y cómo llevarlos de hecho a una práctica docente que resulta penosa porque está hecha justamente para que esos nombres sean olvidados bajo todas esas modalidades de violencia histórica y de silenciamiento. Entonces, esa es una cuestión que me parece esencial, no solo en todos los grados de la enseñanza. Yo, por ejemplo, hace unos 3 semestres que me planteé y me dije, bueno, ¿cuántas mujeres estás llevando a los chicos? Y yo digo, si es que no tengo tiempo. En un año y medio de 2 horas semanales, ¿cómo les das toda la literatura española? ¿Y cómo te caben las mujeres en esa literatura? Entonces, ¿qué hacemos? Las silenciamos. Incluso con la conciencia de que lo estamos haciendo, continuamos silenciándolas. Entonces, yo quería agradecerte esa reflexión porque estoy haciendo ahora, estamos en las vacaciones de verano y me voy a plantear de otra manera las cosas. Muchísimas gracias. Muchas Me ha gracias, Lola. encantado. Muchas gracias, Lola. Marta Madruga también quería intervenir. Marta, tienes el micrófono. Micrófono cerrado. Tienes el micrófono cerrado, Marta. No se entera, ¿no? No, mira. Está con el móvil. ¿Ha desaparecido Marta? No la veo. Noa, mi alumna, mi Vale. queridísima alumna. No ha pulido, Qué alegría. mientras arregla el problema Marta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo personalmente tengo el honor de ser alumna de Rosalía y me gustaría preguntarle si ha notado en sus años en la docencia un cambio en la mentalidad del alumnado respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Noa, pues encantada de responderte. Bueno, en mi caso concreto yo sí que he notado un progreso y un progreso hacia mejor, una mejoría con respecto, hay una mejora con respecto a la concepción de las relaciones entre chicas y chicos.
Sí, en mi caso concreto, pero puede ser que en otros casos, en las experiencias de otras personas, porque lo digo porque lo he escuchado, detecten retrocesos, puesto que perfectamente se puede dar el caso de que conozcan, digamos, franjas poblacionales donde se manifiesta la violencia que leemos en la prensa, que leemos y que escuchamos en las noticias diariamente. A ver, mi experiencia concreta es que ha ido hacia mejor, pero no obstante queda mucho por hacer, ¿no? Queda mucho por hacer. Es decir, que hay que seguir trabajando, ¿no? y reflexionando, Noa. Muchas gracias por tu intervención, Noa. Es un placer. Muchas Gracias gracias, a usted. Marta. Muchas gracias. Por lo visto, Marta Madruga no puede arreglar el tema del audio. Estoy aquí, perdón. Ah, vale, Es que, estupendo. perdonad, es que he tenido un problema de configuración porque, bueno, estoy fuera de casa. Bueno, yo no quiero alargar la sesión. Lo primero, Rosalía, enhorabuenísima por lo que has hecho, por la exposición que nos has, efectivamente, como decía Luisa, tu exposición tan documentada y tan bien planteada. Y yo quería recordar una cosa que, bueno, quería decir dos cosas, a ver si consigo ser más breve de lo que suelo ser. Una de las cosas que yo más admiro y que primero aprendí del trabajo del Seminario Feminismo e Ilustración con Celia Moros a la cabeza y con tantas queridas amigas que tenemos ahí, es que hay una conexión clarísima entre ontología, epistemología, ética y política. A mí, el trabajo del seminario, el feminismo filosófico español, me ha hecho entender mejor la filosofía. Y lo que sí que tengo muy claro es que, vamos, de lo que no me cabe ninguna duda, más allá del principio de individuación en Aristóteles, etcétera, además de, por supuesto, de que inaugura la genealogía patriarcal, es de que en Aristóteles hay sexismo, claramente, y que todo es política. Al final, en definitiva, Aristóteles concede a las mujeres como sexo, como grupo humano, un determinado lugar en la polis. Y eso creo que es esencial. Me parece que es una aportación que no podemos perder nunca de vista cuando releemos la metafísica de Aristóteles, en fin, los grandes textos de los grandes filósofos que han configurado el canon. Y desde luego Aristóteles ha sido muy estudiado por el feminismo filosófico español y bueno, hay estudios que seguramente pueden aclarar muchas de las dudas que se han planteado aquí. Eso por un lado. En segundo lugar, yo también soy profesora de secundaria, en bachillerato es donde doy todas mis clases y efectivamente en segundo de bachillerato tenemos yo trabajo en la Comunidad de Castilla y León, en la provincia de León. Bien, tenemos el mismo problema que en todo el Estado, que son solamente 3 horas, etcétera, etcétera. Pero el principal problema que tenemos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, mis compañeras de secundaria, es que el trabajo de las filósofas no se conoce. Nuestros colegas, la mayor parte de nuestros y de muchas de nuestras colegas, no conocen las aportaciones de las filósofas. Pero lo que yo quería decir, y me parece mucho más importante, es que, como muy bien has dicho, Rosalía, el feminismo filosófico que inaugura Celia Amorós tiene una vertiente deconstructiva que es capital y que es imprescindible. Lo que a mí me parece fundamental es que nuestro alumnado y, desde luego, el profesorado entienda la necesidad de incorporar a filósofas. Es decir, creo que la crítica al pensamiento patriarcal tiene necesariamente que preceder a la exposición y a la explicación de las aportaciones de las filósofas. Porque además creo que corremos muchos riesgos, entre otros uno, que es el siguiente. Nuestro alumnado de ahora, de este curso o de los cursos sucesivos, pueden tener la sensación de que no hay más filósofas porque no han existido a lo largo de la historia, si no se explica por qué hay tan pocas, si no se hace previamente una crítica
al pensamiento patriarcal, al carácter patriarcal y androcéntrico de toda nuestra tradición de pensamiento. Y creo que esto aún estamos un poco lejos de estar en condiciones de abordar, salvo el profesorado formado con interés y con estudios, porque el feminismo filosófico es muy difícil, o sea, requiere mucho trabajo y mucho estudio, no es simplemente de repente volver a estudiar o recuperar lo que ahora dicen que dijo. O sea, el feminismo filosófico, además producido en este país, es de una profundidad teórica y filosófica de primerísima magnitud. Entonces, creo que la crítica a nuestra tradición de pensamiento por su carácter androcéntrico, sexista y misógino, a veces las tres cosas a la vez y en la mayor parte de los casos, como mínimo en una de estas tres vertientes, la crítica es imprescindible. Y desde luego, lo que es imprescindible es que existan estudios de pensamiento feminista, no solo en el grado de, o como materia troncal, como asignaturas troncales, no como optativas, no solo en el grado de filosofía, sino en todos los grados universitarios, en todas las disciplinas, muy particularmente en aquellos grados de educación, que es de donde sale el alumnado que va a formar a nuestra futura ciudadanía. Nada más. Muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias a ti, Marta. Bueno, pues no hay más manos levantadas, con lo cual yo creo que lo que queda es volver a agradecerte, ya una vez terminada tu charla, tu maravillosa ponencia y Solo eso sí. enhorabuena. ¿Sí? ¿Francisco ha vuelto a levantar la mano o es que no la habías quitado? No, no, la he vuelto a levantar porque Ah, Marta Madruga me ha dado una idea. vale. Quería Pues comentar brevemente. Y solamente es un minuto. sí, sí. Es que no estoy de acuerdo con decir que Platón y Aristóteles configuran el canon. El canon lo configuran los historiadores de la filosofía, que es muy distinto. Es decir, Aristóteles está sepultado durante 1000 años hasta que se redescubre en la Edad Media otra vez, porque no se habían traducido sus obras, etc. Entonces, no se puede decir Platón, Aristóteles o Descartes o lo que sea configuran. El canon es una operación política, histórica y filosófica por parte de los historiadores a partir del 18 y del 19, que es distinto y tiene que ver con lo que ha dicho Asten antes también a este respecto. Es decir, la historia de la filosofía y el canon filosófico no ha interesado a ningún filósofo serio hasta el siglo XVIII, digamos, porque no había percepción de la historicidad de la filosofía. Esto es una cosa moderna. Por no hablar de que el concepto de construcción es completamente heideggeriano, es decir, estamos utilizando un concepto de un nazi para deconstruir la historia de la filosofía, que es lo que dice Heidegger en Ser y Tiempo. Así que hay que tener cuidado también con en qué apoyos o qué apoyos tenemos para este tipo de operaciones, que por otra parte me parecen valiosísimas porque todo lo que sea rescatar pensamiento valioso, digamos, estoy absolutamente de acuerdo. Y solamente era eso. Bien, muchas gracias. Bueno, Bueno, pues un recordatorio para finalizar. El viernes 21 de febrero tendrá lugar un nuevo encuentro filosófico auspiciado por la AFI. Nuestro invitado será el filósofo y matemático Víctor Gómez Pin, quien nos hablará de El ser que cuenta, la disputa sobre la singularidad humana. Tengan mucho cuidado con el cultivo de los placeres del entendimiento que nos regalan los vicios de pensar y restaurar la mirada de una historia libre de prejuicios. Se pueden prender fácilmente las llamas de la creatividad y la rebeldía y tener la tentación posteriormente de convertir la vida en una especie de investigación inteligente. Tengan mucho cuidado. Salud, alegría y un poco de picardía.